Las críticas a Boku no Hero arruinaron una generación refutando argumentos en contra de My Hero Academia. La gente debe aprender a poner títulos cortos. Te das cuenta de que las críticas a Boku no Hero se han vuelto bastante jodidas cuando hasta el presidente se pronuncia al respecto. Tribus de caníbales Amada también, por muchos, sí. odiada por muchos otros, la obra de Boku no Hero Academia siempre ha estado en boca de todos, y a la fecha de realización de este video su anime está a solo un par de semanas de llegar a su fin. No es secreto para nadie que la historia He de visto Deku algo así con que iban a anunciar algo importante de Boku no Hero. No creo que sea una secuela, ¿no? ha sido objeto Por de muchas favor. críticas a lo largo de su publicación y emisión. Algunas lógicas y acertadas, otras válidas pero debatibles, y otras, bueno. Dado que este canal nació inicialmente hablando sobre Boku no Hero, se ha decidido abordar este tema a profundidad en el video de hoy, pues bien dicen que siempre se regresa a donde inició todo. La dinámica será la siguiente. Vamos a tomar 3 de las videocríticas más duras y populares de habla hispana, ¿Saldré escoger yo? No segmentos creo. específicos y No tengo demostrar tantos vídeos criticando a Boku no Hero. punto por punto por qué sus argumentos principales simplemente no se sostienen. Algún Destaco Isekai donde el prota reencarna en un mundo de zombies. que no estaré solo en este video, pues me acompañarán Sí que hay. mis No asistentes, reencarnación, cada pero sí uno que hay. abordando su respectivo segmento. Sin más dilación, comenzaremos con la videocrítica del usuario que gordo raíces, hecha hace ya 6 añazos, muy popular y polémica en su tiempo. Deku, al no tener poderes por la simple razón de haber nacido así, es víctima de bullying en la escuela, nadie lo quiere, lo tratan como si fuera la peor basura existente. ¿Qué nos enseña el serie con esto? Que si naces sin poderes en este mundo de mierda te discriminan peor que un negro de Estados Unidos en pleno racismo de 1920 o peor que un homosexual en los 70. Sin embargo, Midoriya de todas formas quiere ser un héroe, por lo que acá podemos incluir el mensaje de la serie. No importa si naciste sin poderes, si te esfuerzas y luchas por lo que sea, siempre vas a llegar lejos en lo que te propongas o por alguna parada de esa. El usuario afirma Nah, a ver, ese no es el mensaje de Boku no Hero. Aunque para mí el bullying Boku no Hero ya sabéis que no tiene sentido, pero eso es otro tema. que el mensaje es que si te esfuerzas llegas lejos, pero ese nunca ha sido el mensaje real de la obra. My Hero Academia no va sobre que el esfuerzo lo vence todo, como Naruto o Rock Lee. Siempre arriesgan sus vidas. Yo no puedo simplemente decirte que puedes ser un héroe sin tener ningún don. Es un comentario sobre meritocracia falsa. En un mundo donde el 80% tiene poderes, el esfuerzo no basta y la sociedad lo sabe. Ese es el punto, no un error. El sistema no es justo y eso explica por qué se introduce a All Might como contrapeso externo. El crítico juzga la obra según un mensaje que él cree que debería tener, no el que se propone realmente. La cosa es que All Might se le aparece y le dice que por ese acto lo convenció y ahora le va a heredar su poder. Tan simple como eso. Decir que la herencia del One for All es tan simple Un como vídeo de hace 6 años está criticando al principio. eso es una afirmación que falla por reduccionismo. El usuario admite que el poder no se lo regala y ya. All Might necesita un sucesor por su estado terminal, no es algo que se le ocurre al momento. La sucesión de One for All no es un premio, es una carga peligrosa que casi mata al receptor. Ya, pero sí que es un poco conveniente que el cambio sea por eso, cuando técnicamente ya tenía un heredero, o un posible heredero que era Mirio, ¿no? Que nos enteramos más adelante. Y en ese momento no sabían que pasarle el queer a alguien con ya queer, pues le causaba la muerte. Yo creo que este hecho de que Deku recibía tan fácil el queer, que me dirás, no, se pasa un año entrenando, sí que causa que muy poca gente sienta empatía por él. Porque pasa de ser un tío sin queer a tener el queer más tocho de su universo, que después despierta más poderes que All Might no despertó, y que además después nos enteramos de que le convenía no tener queer, porque si hubiera tenido queer se hubiera muerto con 20 años. Bueno, 20 exagerado, pero ya me entendéis el punto. Entonces, bro, resulta que todo lo malo al final resultó bueno. Y que cobró la vida de todos los portadores anteriores. La escena de Deku corriendo hacia Bakugo es clave temática. Quien se mueve sin siquiera pensarlo, solo por el deseo innato de ayudar a alguien, representa la esencia heroica. El crítico trata la sucesión como un regalo sin mérito, ignorando completamente la dimensión temática. ¿Conocen el mensaje de la película Ratatouille? No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede prevenir de cualquier lugar. En este caso sería, no puedes ser un héroe sin poderes, pero tienes el espíritu que se necesita para convertirte en uno. Se pone a entrenar después de que All Might decidiera dárselo. Sí, efectivamente, lo que os digo. Yo creo que esto es lo que no ha gustado a mucha gente. También hay que tener una cosa muy en cuenta de que había una gran comparación en contra de Deku en ese momento, que era hasta de Black Clover, que era un poquito lo mismo, haber nacido sin magia y tal, pero a diferencia de Deku, él ya de antes ya había estado esforzándose, había estado entrenando, había estado haciendo lo suyo. Deku sí, tenía la libretita esto, pero ya me entendéis, lo de la libretita nunca fue suficiente. Creo que, os digo la verdad, y creo que es así al 100%, si Deku hubiera entrenado antes, si Deku hubiera entrenado antes, a la gente le hubiera gustado mucho más el personaje. Porque ya hubiera habido esfuerzo de antes. Personalmente, creo que hubiera recibido mucho menos hate. Sí, a ver, en realidad Mirio no era de One for All, era candidato del amigo, pero bueno, ya entendéis mi punto.
Y esa no es una contradicción, es la tesis central de la obra. Más tarde, Lee conoce a Gai Sensei, que será su maestro y a su vez su modelo a seguir, su fuente de inspiración y admiración. Pero se quedó Lee llorando por no poder ser un ninja como Gai Sensei hasta que las habilidades del mismo le cayeron del cielo y fueron otorgadas por su maestro a modo de regalo sin ningún tipo de fuerza. Con eso no estoy diciendo que hubiera sido peor o mejor personaje. Estoy diciendo que hubiera caído mejor, que son conceptos diferentes. Claramente no, porque eso sería estúpido, ¿cierto? Esta es la parte más débil del argumento del crítico, dado que falla por ser un falso equivalente. Rogue Lee y Deku no cumplen la misma función narrativa. Rogue Lee, personaje secundario cuyo rol es encarnar la tesis. El esfuerzo vence al talento. Su arco está construido específicamente para demostrar ese mensaje. Deku, protagonista de una historia sobre la herencia del poder y su costo. Su conflicto no es ser débil, sino que significa ser digno de un símbolo. Comparar a Lee con Deku es como decir que Eren Jaeger es peor escrito que Rogue Lee porque no entrena Taijutsu. Son propósitos narrativos distintos. Para terminar Ese es el típico prota que quiere ser un héroe, entrena y no tiene poderes. Ya, pero sigue siendo el típico prota, pero además sin entrenar. Que ahí os estoy diciendo, no es que fuera mejor en escritura, es que cayera mejor, es que gustara más, es que tuviera más carisma. Porque tú ves muchas de las críticas a Boku no Hero y gran parte va a ser eso. este segmento, destaco que la mayoría de las afirmaciones son incorrectas, incompletas o mal contextualizadas. Juzgar a My Hero Academia por no ser Naruto es algo erróneo. Yo creo que mejor verlo con velocidad normal. Está muy rápido, lo bajo un poquito. Así bien. Cuando ambas obras siguen sus propias coherencias temáticas distintas entre sí. No se puede reprobar a un pez por no saber volar. Pero ahora es mi turno. Soy Lizardi y voy a abordar la videocrítica del lo usuario prendo, fan mujer. casual hacia el personaje de Himiko Toga. Originalmente iba a responder a sus videos sobre Deku, pero el usuario David Saur ya ha hecho video respuestas a los mismos, así que iremos con Toga. Se supone que Toga se sentía reprimida tanto por sus padres como por la sociedad, incluyendo la psicóloga a la cual la llevaron. Pero el hecho de que Toga, antes de perder la cordura definitivamente, tenía un grupo de amigas en la preparatoria no, en la secundaria. Por lo que se vio en una parte del flashback, sus amigas no entendían qué fue lo que pasó con ella. Y a ver, Horikoshi me va a venir a decir que Qué cuello me tiene esta, ¿no? Toga, a pesar de que tenía amigas, nunca tuvo ese amigo o esa amiga con la cual pudiera expresar cómo se sentía. Pero no, era más fácil tener impulsos oscuros locos copiando Tokyo Revenge. A ver, hasta donde yo teoricé con Toga, creo que nunca se confirma. No sé si se confirma. Josué, experto un poco no giro. Corrígeme si me equivoco. Pero yo siempre he teorizado de que los queers en gran parte, ¿cómo decirlo? Hacen tu personalidad. Un queer como Toga te obliga a tener un poco ese toco psicópata, por así decirlo. Es decir, el queer moldea tu personalidad. Creo que no se confirma nunca, pero yo creo que obviamente viendo lo que pasa con Twice, viendo lo que pasa con Toga, viendo lo que pasa con algunos personajes, tu queer moldea mucho tu personalidad y te... No es que te obliga a ser lo que eres, pero sí que al final es como la genética. Te lleva hacia un cauce, ¿no? Por así decirlo. Avengers, degollarle el cuello a un inocente solo porque sí, por tener deseos homicidas y Lo fuerte sería Goyo en Dragon Ball. Más que fuerte es que tiene buenos hacks. nunca buscar Jinwoo verdaderamente en ayuda. O One sea, Punch Toga Man. tenía deseos homicidas, ella cumplió bien. su deseo homicida, le rebanó el cuello a un compañero y bebió su sangre. O sea, tuvo un pulso homicida y Bueno, Toga simplemente vamos a- satisfació su deseo. Que traten de taparnos esto como que ella era una víctima de la sociedad. No tiene sentido. Tuvo un pulso homicida y le rebanó el cuello a alguien. No era una víctima de la sociedad, era una asesina en serie. No soy la mayor fanática de Toga, siento que en cuanto a villanos y personajes femeninos, hay ejemplos que destacan más que ella. Aún así, el usuario confunde tener un círculo social con tener un entorno emocionalmente seguro. El flashback nunca muestra que Toga tenga una amistad profunda e íntima, solo interacción cordial típica de clase. Más importante, Toga no Lo toca más fuerte porque lo obligan a no consumir carne. Sí, efectivamente. Estás bloqueándole lo que es su ser, por así decirlo. necesitaba un amigo para no desmoronarse. Vamos, es como reprimir, yo qué sé, lo comparable sería a lo mejor reprimir tu sexualidad, ¿sabes? Por así decirlo. A lo mejor sería lo más comparable, ¿vale? Necesitaba adultos que comprendieran su condición, y no los tuvo. Su problema Algunos, es lo que os digo, no es que moldea un poco tu personalidad, no es que al 100%, pero sí que la moldea, es como al final una genética. Hay gente que nace siendo más agresiva. No quiere decir que vaya a ser más agresiva en 100% de los casos. Se puede controlar, mejor o peor. no es falta de amistades, sino una sociedad y familia que interpretan su kit como desviación moral. Lo que la crítica ignora, su kit genera impulsos biológicos vinculados al afecto que ella interpretaba como amor. La sociedad lo clasifica automáticamente como patológico y violento. Sus padres A ver, era tomar sangre, así que un poquito. no buscan ayudarla, sino suprimirla, llamándola monstruo. La psicóloga la infantiliza y reprime más. No le ofrece tratamiento, ni escucha activa, ni contención. Aquí la crítica comete un error grave. Juzga a un personaje ficticio con impulsos anómalos como si solo necesitara contarlo con un amigo, ignorando el marco psicológico establecido. Además,
Toga no es una asesina serial cuando ataca por primera vez. Es un estallido psicótico más confusión emocional más que mal comprendido. La crítica cae en moralismo retrospectivo. Pudo haber buscado No lo sé, Alan. ayuda, pero en su mundo no existía ayuda para alguien como ella, solo castigo. Este argumento no es válido porque se basa en una lectura incompleta de el contexto, la función del Kirk, la estructura social de Mai y el tratamiento narrativo de la alienación. Son Shigaraki y Dabi. Yo creo que es más coherente que Toga estaría enamorada de uno de estos dos que estuviera enamorada de Deku. ¿Qué? El enamoramiento de Toga por Deku, aparte de que es absurdo, ridículo y solamente está ahí para ser ¿Qué? un chiste, es más coherente que se haya enamorado de estos dos, así tipo Harley Quinn y el Joker, algo así. Pero no, siempre es más ¿Por qué? fácil hacer un triángulo amoroso de la forma más rara, torcida y cutre que A ver, que el triángulo amoroso me parece muy pero ¿por qué? llevar la coherencia por delante. Ignora que Toga se enamora de Deku, porque le recuerda al chico que le gustaba en vez de verlo golpeado y lleno de sangre, algo por lo que tiene afinidad dada la naturaleza de su don. Que Toga se enamorara de Shigaraki o Dabi está excelente como idea para el fanfic, pero no para criticar la coherencia de la serie, pues Es ridículo, Toga está enamorado de mí. A Eden le van la joloquita, gente. esto no tiene Es fundamento. importante eso, no, ni siquiera es importante, ¿sabes? Que sí, que el triángulo amoroso queda muy y queda un poco ridículo. Pues sí, puede ser, pero que se enamorara de Toga y Dabi, crear una especie de Harley Quinn, tampoco lo veo. Siendo sincero, y tiene razón en lo que dice, ¿sabes? La chica se enamora de Deku por eso, que lo recuerda al pavo este. Narrativo. Es una preferencia meramente subjetiva. Y debo añadir dos cosas más. La primera es que me causa especial gracia el comentario sobre supuestamente copiar a Tokyo Revengers para posteriormente afirmar que Toga debía tener una relación tipo Harley Quinn y el Joker, como si eso no fuera a copiarse también. Y la segunda es que si bien nosotras como espectadoras podemos ver a Shigaraki y a Dabi bien patis, la realidad es que son de esos personajes canónicamente. La verdad es que son feos de cojones, quiero decir. Dabi tiene colera a ovo de mono, gente, quiero decir. Tiene la piel quemada y cayéndose. Tiene colera a mierda. En plan, fuera de coñas, Dabi tiene que oler habitaciones de distancia. En plan, tú vives en la misma casa de Dabi y estás 4 habitaciones más para allá y lo estás oliendo. Feos. A Dabi literalmente se le cae la piel solo por existir y Shigaraki es jugador de LOL. A ver, después de la muerte de Basado ahí. Twice, Toga empezó a tener una especie de introspección medio rara y mal ejecutada, porque ¿en qué cabeza cabe que alguien que ha matado a un montón de civiles inocentes únicamente por puro placer va a venir a pensar que ella es una blanca paloma, que no entiende por qué los héroes podrían intentar matarla, no entiende por qué mataron a Twice? Bueno, lo de Twice es un caso completamente aparte a lo de Toga, pero el hecho de que Toga empezara a pensar de que, ay no, me pueden matar, pero si yo no he hecho nada malo. O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? A esa falta de coherencia y de sentido común, sumarle que Toga le dio por buscar una Uraraka para que ésta le diera una respuesta del por qué los héroes querían intentar matarla o algo así, y que le respondió Uraraka: tú eres una villana y te voy a atrapar. O sea, eso es lo que es Toga, una villana, una psicópata y una asesina en serie. ¿En qué cabeza le cabe a ella que es una buena persona y que no merece que la maten? Porque si fuéramos serios y esto tuviera algo de consecuencia, en el primer momento que cacaran a Toga, condenarían a muerte. Confunde perspectiva moral del espectador con perspectiva psicológica del personaje. Toga no está preguntando, ¿por qué me persiguen si soy buena? Está preguntando, ¿por qué mi forma de amar es tratada como monstruosa? Su conflicto está en la legitimidad emocional, no en la legalidad moral. Twice muere por ser un villano. El tema no es legal, es existencial. ¿Están diciendo que mi forma de sentir merece exterminio? La crítica reduce una exploración de identidad a un juicio moralista simplificado. También, sí, correcto. Y Eso y además- la hipocresía del héroe al matar, ¿no? Por así decirlo. Afirma cosas incorrectas. Japón aplica pena de muerte a criminales juveniles. Y si no se la dieron a Lady Nagant o a Muscular, difícilmente se la darían a Toga. En conclusión, la crítica del fan casual no es salida en los hechos ni en el análisis narrativo. La lectura de Toga está construida sobre nociones incorrectas del texto y del contexto dado en la serie. Pero ahora viene la mejor parte. Soy fan de Beyblade 345, y me ha tocado el video de Friki Cósmico titulado Boku no Hero es la peor serie de superhéroes. Sí, muy sutil la verdad. Siendo sincero, su motivación no es incoherente con lo que presenta el mundo. Su principal motivación para ser héroe es el dinero, algo medio materialista, pero que tiene sentido sabiendo que en este mundo te pagan por ser héroe, pero de todas formas, su situación, al igual que la de muchos otros personajes, se parece a la de Buster Gold. Si ya de por sí eran erróneas las comparaciones de Deku y Rocky y Toga con Harley Quinn, comparar a Uraraka con Buster Gold no tiene ni pies ni cabeza. Buster Gold, pero yo hasta donde sé de ese personaje, que sea algo porque comentan algo en Absolute Batman y de ahí he visto bueno Absolute Batman en el universo de Absolute, es un pavo del siglo XXV que trabajaba limpiando todo lo de los héroes y tal, acaba en el pasado y quiere que la gente lo idolatre y todo esto y poco más, ¿no? Que bueno, pues tiene creo que un buen desarrollo de personaje, tengo entendido, pero... Uraraka sí inicia queriendo ser heroína para ganar dinero y ayudar a sus padres.
Esto no solo es coherente, sino una de las motivaciones más humanas y maduras de la serie. Correcto, Pero la sí. crítica se queda corta en dos cosas. Uraraka no es materialista. El propio texto de la obra muestra que ella se siente culpable de que su motivación inicial sea económica. La ve como algo feo o vergonzoso, casi como una motivación impropia para una heroína. Eso ya marca una dirección moral interna distinta a Buster Gold. Buster Gold sigue más el tropo de un antihéroe. Busca fama, es egoísta, es vanidoso y actúa por reconocimiento. Uraraka no Creo que ponía a esta gente en peligro, ¿no? El busca fama, personaje. no busca estatus, no busca ser celebridad, no es egoísta, no es frívola. Su motivación es familiar y Es querer que los padres vivan mejor. De hecho, a mí la motivación de Uraraka siempre me ha gustado, quiero decir, es dinero. Pero dinero en el buen sentido, no dinero en el parte ese más cerdo capitalista, ¿no? Sino dinero en plan para que mis padres vivan mejor. sacrificada, no narcisista. Compararlo solo porque la motivación involucra dinero es como decir que Coven y Grido son iguales porque ambos quieren plata. Por ende, es totalmente absurdo pedir que Uraraka tenga un arco como el de Buster Gold, cuando no tiene nada que ver con él. Ahora, me gustaría destacar lo siguiente. Tercero, no diré nada del manga porque no lo leí y tengo entendido que la adaptación no mejora muchas cosas con respecto al material original, así que me vale verga. Inicia diciendo que no ha leído el manga y solo va a hablar del anime, pero destaca en una anotación que sí, termina diciendo un par de cosas del manga. ¿Y cómo las aborda? Bueno. Preguntas importantes nunca son respondidas, o al menos hasta donde sé. Conozco si eso cambió al final de la serie, pero por ahí escuché que algo así pasó. Lástima que me enteré que el personaje más adelante. ¿Hasta dónde sé? Escuché que algo así pasó. Me enteré. Básicamente está basando sus críticas en cosas que leyó por encima o que le contaron. Usar información de segunda mano para emitir juicios absolutos sobre la obra es un problema no solo estructural, sino de criterio. El ejemplo más claro es cuando afirma lo siguiente. Matan a sus enemigos. Sabemos que quitar una vida es algo que muchos héroes no hacen por diversos motivos, y multitud de veces se ha desarrollado un juego psicológico e ideológico sobre eso mismo, pero en Boku no Hero parece que ese conflicto no existe, porque nunca se hace mención de ello. Esto es directamente falso. El conflicto de Hawks en el arco del Frente de Liberación es que debe detener a Twice debido al peligro que este supone para los héroes, dándole la oportunidad de rendirse. Pero finalmente se ve obligado a acabar con él. Y literalmente el conflicto de la batalla final se basa en que Deku quiere salvar al niño llorando que está dentro de Shigaraki, no solo quiere acabar con su enemigo, quiere entenderlo. Esto no es interpretación, no es teoría, es texto explícito de la obra. Aunque el problema para esas cosas es muchas veces el no matar. Ya os he comentado alguna vez que hacer un personaje que no quiera matar pese a que el otro es un peligro, o le das un buen trasfondo o para la gente va a quedar como un idiota. Es muy complicado esa línea de no matar, tienes que hacerlo muy bien porque si no va a quedar como pendejo. Que sí, al final Deku mata, no estoy criticando eso, pero la línea del superhéroe que no quiere matar al villano porque el bueno no debe matar es una línea que a día de hoy a mucha gente le cuesta. Tienes que darle una buena motivación para el no matar. Y es complicado darle una buena motivación para eso, porque hay ocasiones que dices, bro, es un pavo que ha matado a 200 bebés. Mátalo. Decir que ese conflicto nunca se menciona solo puede venir de dos lugares, o no leer el material, o confiar en interpretaciones ajenas sin verificarlas. Básicamente, Es información que me llegó. y como último clavo en el ataúd de esta videocrítica, tenemos lo siguiente. Pero bueno, Horikoshi no se destacó por ser un buen escritor. Opinar es libre, criticar también. A ver, es buen dibujante. Yo como buen escritor habría que ver más cosas de Horikoshi. Pero hay una diferencia importante entre criticar una obra y descalificar al autor sin haber revisado la totalidad del material que estás juzgando. Eso es como decirle a un chef que es un mal cocinero porque no te gustó su comida. Pero su comida no te la comiste con la boca. Te la comiste con el culo. Para concluir, destaco lo siguiente. Criticar es completamente válido, pero una crítica exige conocer aquello que se está analizando. Si vas Es un tipo de personaje muy complicado de escribir bien, efectivamente. Es complicado, ¿eh? De verdad, es un tropo que creo que es complicado. Le tienes que dar, yo qué sé, por ejemplo, Aang de Avatar. ¿Por qué él no quería matar? Porque él había sido criado en esa mentalidad de que toda la vida vale la pena, de esa mentalidad un poco, no iba a decir hippie, pero no sería hippie, ¿no? De estos, pues, estos nómadas aire, de que no matan, y ahí le das un buen porqué. A eso hay que dárselo. Y es complicado. a hablar del manga, léelo. Si vas a evaluar los arcos, revisa sus momentos. Zuko sí quería matarlo, pero no lo hizo porque quería salvar al niño. Sí, sé por qué no lo hizo, pero para mí falta un porqué antes, ¿sabes? Algo educacional, un motivo, un trasfondo. Que es lo que digo, por ejemplo, con Aang. Ahí le das un porqué no quiere matarlo. Para mí de más peso a la personalidad del personaje. Clave. Si vas a juzgar al autor, asegúrate de entender la intención de su obra.
Porque descalificar a Horikoshi sin revisar el material completo no dice nada sobre él. Dice mucho sobre el criterio con el que se está realizando la crítica. Si a alguno de los seguidores o incluso a los propios usuarios que realizaron las videocríticas en cuestión les llega este video, espero sepan tomárselo con perspectiva. No se buscó atacar a los creadores, sino a sus argumentos. Y si solo nos van a putear a mí, Spider-Mago y Lizardi por ser otakus que defienden My Body Academia, les tengo una mala noticia. No somos otakus. Somos raidetars.